Buenas tardes. La fuerza de las cadenas es una historia de amor y amistad, dirigida a los amantes de la guerra de África y a la época del protectorado. A diferencia de otros trabajos, este libro va más allá, ya que habla de la integración cultural, del cuerpo de regulares, la creación de la legión y la jaquitía, el idioma que hablan los judíos sefardíes en el norte de Marruecos. El desastre anual fue uno de los episodios más crueles de nuestra historia contemporánea. Y este libro es un fiel reflejo de lo que allí sucedió. Un hecho que no le dejará indiferente. Hoy hemos estado con su autor, el escritor César Ramírez. Y aquí os dejo las imágenes. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Ahora ya está grabando. Bueno, pues ya está, empezamos, ¿no? Bueno, una buena charla, sin aparte aprender de la anécdota, yo pienso que está bastante... Muy bien, pues César, vamos a empezar. Háblanos un poquito de los personajes del libro. El personaje principal, lógicamente, es Alférez. Sí. Y luego está otro compañero suyo, que es otro Alférez, que es con quien hace amistad, con quien compartes confidencias, con quien trabaja codo a codo, con quien prácticamente pues está todo el día. Entonces son, aparte de ser colegas, aparte de ser dos personas con un perfil muy parecido, pues al final le une una gran amistad. Y otros personajes, bueno, pues lógicamente ahí mezclo también personas militares con otros civiles, ¿no? ¿Hay personajes históricos? Hay personas dentro de la novela. Ten en cuenta que la novela es una historia ficticia, pero el contexto histórico. Entonces mezclo personas reales con personajes históricos. Entonces, mira, hay un fotógrafo, sí, de Melilla, y entonces pues sí, digamos que a través de ese personaje intento dar a mostrar cómo es la sociedad de Melilla, porque bueno, hace amistad con el personaje, quedan, pasean, salen por la ciudad, y entonces bueno, es una buena herramienta para poder plasmar lo que es la sociedad melillense. También hay otro que es un joyero judío, sí. Y bueno, se conoce porque el protagonista va a comprarle un anillo a su prometida. Entonces, a través de este personaje, bueno, pues cuento cómo es la sociedad judía. Cuento también cómo era un zoco en aquella época. ¿Un zoco de allí de Melilla? No. ¿O ya de Marruecos? Ya en Marruecos. El zoco este que cuento está en Nador, ¿no? Bueno, pues cómo estaban los curanderos a un lado, pues los que vendían productos eran productos de hojalata, sí, especies, ¿no? Sí, bueno, especias, comida. Hay muchas veces, además tú si has ido por Marruecos lo verás, que muchas veces cuando estás en una zona donde prácticamente no hay muchos recursos, si vas a comprar un pollo, te lo venden, te lo venden vivo y lo matan en el momento, porque no tienen la capacidad de tener cámaras frigoríficas, de transporte, entonces mucho mejor, ¿no? Y luego aparte, el zoco tenía algo muy bueno, porque tú ten en cuenta que como en la zona del Rif, la muy dispersa, el zoco era un centro para que se pudiesen reunir. Entonces, bueno, allí habían artistas, allí se reunían, allí impartían leyes, si había un tema judicial, bueno, pues lógicamente ese era el momento de poder solventarlo. Parece que te traslada a otra... Es total, sí. Es increíble, ¿para qué? Es una de las cosas que me encantan de Marruecos, que muchas veces parece que lo que comenta, que te traslada en el tiempo. ¿Y Chagüén? Chagüén, no sé si lo conoces. Sí, Chagüén. Maravilloso. Sí, Chagüén. Increíble. Sí. Marruecos muy bonito, ¿eh? Sí, Marruecos es un país súper interesante. Interesante, sí. Esa es la palabra, interesante. Sí, y además Marruecos tiene una cosa, que cuanto más vas,
sí, más te apetece ir. Cuando más lo conoces, no sé, más pues la comida, los restaurantes, el servicio que tienen, los camareros son muy amables, la gente es muy agradable, muy servicial. Yo soy enamorado de la comida. Soy enamorado de la comida marroquí. De hecho, me considero, soy cocinilla y hago mucha comida. Sí. Todo la moruna. Todo. Sí. ¿Y la kefta y todo? Todo. Sí. Ahora me encanta, me gusta trabajar con especias puras, mis combinaciones de especias. Pues mira, un día podríamos quedar y nos hace una comida de esta. Bueno, te explica cómo se hace a tu estilo. Sí, y aparte te digo una cosa, que lo que fuera, o sea, lo que fuera, yo qué sé, lo que se llaman asadero, barbacoa, para nosotros son pinchitadas. Sí. O sea, el estilo de Ceuta es el pinchito, la cerveza, la barrita de pan, estar de pie, socializar unos con otros, y eso es una alegría. Maravilla. Llega un sitio, buenos días, ¿qué tal? Madrid, ¿cómo ha quedado? No sé qué, ¿cómo estás? Tu barrita de pinchito, cuántas veces en la playa o a lo mejor en una terraza. Eso es vivir. Es que además no te hace falta nada, porque tú ten en cuenta que es un enlace, el carbón, la barrita de pinchito, y eso es una maravilla. Bueno, también hablo de la gastronomía Sí, te lo comentaba porque claro, fíjate el choque cultural. Porque claro, aunque el oficial llega, claro, cuando llega a Melilla, bueno, Melilla es una ciudad... ¿Cómo era la sociedad de aquella época? ¿Cómo era Melilla de aquella época? ¿Era una ciudad pobre? No, para nada, era una ciudad súper rica. De hecho, Melilla, que mucha gente que no lo sabe, a día de hoy es la segunda ciudad con más edificios modernistas de España, por detrás de Barcelona. Porque el modernismo, ¿de qué época es? El modernismo, pues a finales del siglo, o sea, a principios del siglo XX, sobre todo, es cuando se desarrolla el modernismo. Finales del XIX, principio del XX, porque tú ten en cuenta que Melilla se reducía a lo que era Melilla la Vieja, que es el antiguo baluarte, más unos barrios exteriores. Entonces, claro, Melilla necesita expandirse. Y entonces, uno de los arquitectos que hay en Melilla es discípulo de Gaudí. Entonces, crea un ensanche nuevo con grandes avenidas. Hay un parque que se llama el Parque Hernández, que es una maravilla. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se levanta una ciudad prácticamente desde cero. Entonces es una ciudad súper moderna que no tendría nada que envidiar a cualquier ciudad europea. Es más, te puedo garantizar que a muchísimas capitales de provincia en la península, era una ciudad muchísimo mejor dotada de servicios y de edificaciones. También ten en cuenta que que de Melilla se movía muchísimo dinero, entre otras cosas porque había un conflicto armado cerca de la zona, y entonces eso al final genera mucho. ¿Cómo era la relación entre Melilla, entre musulmanes y españoles en aquella época, antes del desastre de Anual? ¿Había buena relación? Sí, había. Bueno, de hecho la convivencia no cambia mucho entre marroquíes, entre judíos y entre cristianos. De hecho, también hablo de ello porque había un barrio con un mercado, se llama Mantelete, y entonces ahí es donde los musulmanes, pues judíos no lo sé, musulmanes más, es donde tenían su puesto, había mucha relación. Claro, tú ten en cuenta que el campo de cultivo de Melilla era Marruecos, por la proximidad. Entonces pues, había muchísimos agricultores porque se acercaban a la ciudad pues, para vender sus productos, sobre todo los de las cávilas más próximas. Bueno, entrando ya en materia, cuéntanos, ¿cómo se llegó a ese extremo? ¿Por qué el desastre de Anual? El desastre de Anual, para que lo entendamos, no es una gran batalla que se pierde, sino muchas batallas. Digamos que a España ocupa la parte norte de Marruecos, o sea, lo que es conocido como el protectorado español, que va desde Melilla hacia Ceuta y desde Ceuta hacia Melilla, aproximadamente. Entonces, en las dos ciudades hay dos comandancias generales y la ocupación del terreno estaba dirigida, por una parte, desde la comandancia militar de Ceuta hacia Melilla y lo mismo a la inversa. El general Silvestre, ¿qué es lo que hace?
pues cuando toma el mando, General Silvestre, que era comandante general de Melilla. era el comandante general de Melilla, Sí. entonces cuando él toma el mando, Sí. ¿en qué año? 1920, sí, aproximadamente. No recuerdo la fecha exacta, pero claro, en el momento en que empiezas a estudiar son muchísimos nombres, muchísimas fechas, Claro. y siempre que te pones a escribir, bueno, pues te Claro. documentas, Sí, y, pero bueno, aproximadamente en 1920. Él entra allí de comandante general. De comandancia general, él le promete, él tiene mucha relación con el rey, con Alfonso XIII, él le promete que en una fecha determinada va a llegar a la Villa de Lucema, que era donde tenía previsto llegar el contingente que está establecido en Melilla, y entonces para poder llegar hasta Lucema, que por cierto es la capital donde estaba Lucema, era la capital del Crin, que es la capital de Beni-Urriaguel. Y entonces el general Silvestre establece una estrategia que es de ir avanzando puesto a puesto, ¿no? Posición a posición. Digamos que se establecen 3 grandes circunscripciones. Está la de Dardanelles, la de Anual, y al sur la del Zoco Estelata. A través de estas 3 grandes circunscripciones se van formando multitud de pequeñas posiciones que dependen del abastecimiento constante. Entonces hay una línea férrea que llega hasta Batel, Tistutín, y entonces lo que hacía el ejército español es que primero iba hacia una cábila, negociaba con esa cábila, establecía una posición y la tomaba. Entonces esa toma de posición siempre se hacía en un día. Normalmente pues se formaba una columna a primera hora de la mañana, que normalmente y siempre iba protegida por los regulares, que era la fuerza de choque. Entonces, claro, por supuesto llevaban toda la logística, ¿no? Ahí estaban pues, los zapadores, estaba la intendencia, y entonces lo que hacían que era donde ellos consideraban que era una buena zona para montar una posición, que a veces no era la mejor zona, sí. Porque claro, muchas veces los caídos de las cálidas... Recordemos que en esa fecha estaba recién fundada la Legión. Sí, bueno, la Legión se funda en 20 de septiembre. Exactamente, de 1920. De 1920. Lo que pasa es que la Legión no opera en la zona... frente. No, o sea, no es que no opere, o sea, no opera en la zona oriental, que es la zona más próxima a Melilla. La Legión digamos que opera en la zona más próxima a Yo tengo entendido, no sé si me equivoco o no, pero que al principio ellos no estaban en el frente. Ellos se dedicaban a abastecer, a poner sacos terreros, hasta que llegó el momento de que estaban preparados para poder afrontar, pero al principio, por lo visto, no estaban, incluso se reían de ellos. De hecho, bueno, tengo entendido, no te puedo decir si es cierto o no, pero claro, muchas veces son les artículos, son opiniones de uno, opiniones de otro, entonces a veces es difícil de contrastar. Y se dice que Silvestre no creía mucho en la Legión, que era un cuerpo nuevo y tal, entonces que él prefería tener a los... No tenía mucha fe en ellos y prefería tener a los regulares. Ella prefería tener a los regulares. También ten en cuenta que los regulares nacen en Melilla en 1911, sí. Y entonces hasta que llega Silvestre tienen una larga trayectoria en la cual luchan. Eso, como tú sabes, por un malaboreado del ejército español. Te digo una cosa, los musulmanes, los marroquíes son muy buenos guerreros. Son muy buenos guerreros, buenos soldados y además estaban muy respetados, y había muchísima diferencia entre el soldado español, sí. y la tropa indígena. Cuéntanos eso. Sí, porque mira, ¿qué diferencia había ahí? Había mucha diferencia porque había, aunque pertenecían al mismo ejército, había un poco de respeto entre las dos partes. El soldado español, soldado europeo, pues veía al indígena como un ser, pues, poco menos que primitivo, ¿no? Confiaba, y sin embargo el soldado, bueno, se puede decir marroquí, indígena, trifenio, eran soldados,
eran soldados que tenían en cuenta, bueno, soldados no pertenecían. Estaban curtidos, ¿no? Exactamente. Es que la palabra no es soldado, me sale soldado, pero no soldado porque ellos no pertenecían a una tropa regular. Era indígena, era una tropa indígena que se llamaba. Desde que eran niños, pues estaban a caballo, utilizaban armas. De hecho, el bien más preciado del cruceño era un caballo y un fusil.